Comunidad universal de los 5 continentes, desde el Asia, África, América, Oceanía, la comunidad intelectual, académica e íntegra de la sociedad conjuntamente con los hispanos. Queremos hoy en la palabra cotidiana y su grupo estratégico de trabajo llevar un mensaje profundo y preguntarnos: ¿somos los arquitectos de nuestra propia vida? En una sociedad tan diversa, de beneficio tan solo del interés común, de conciliar sus propios intereses sin obtener una valoración de que si afecta a unos o afecta a otros, todo continúa igual y todos nos sentimos plácemes para continuar nuestro día a día. A veces el instinto humano es inmutable y su libre albedrío no lo puede considerar autónomo por las múltiples suspicacias de ese medio social, político, económico, que genera desinformación continuada con los medios apócrifos en las redes sociales, de fachada, que nos ofrece la misma inteligencia artificial porque se apoyan para engañar a la comunidad universal, como lo hace también la cuántica universal, la biotecnología o la sociedad mercantil consumista de esa condición abierta de llegar a consumidores finales como un medio o un alcance de los más oportunistas. En esa gran sociedad natural que se configura en el contexto social humano, en pueblos, ciudades, capitales, de no poder tener control de nuestra propia supervivencia natural porque nos la imponen los otros, de no poder convivir sanamente, en orden y en una paz continuada. La vida se le imponen los medios, que son suspicaces y oportunistas en todo orden. Podemos afirmar sin ninguna duda que nuestro libre albedrío no existe. Es tan solo una retórica del hacer y dejar pasar únicamente. Al analizar la neurociencia, valoramos el comportamiento humano en la sociedad y los más oportunistas del no hacer porque la convivencia pacífica y ordenada ya no existe. Siempre sacan ventajas comparativas todos los oportunistas de esa probada e inflama personal que llevan consigo, porque ese es su mérito personal y es un demérito del bien común y las personas de ese bien generalizado que confiamos en el ayer por el bien común y seguimos confiando hoy, pero ya no hay en quién confiar, porque el sistema es nulo y nefasto de la sociedad generalizada. Es como valorar la naturaleza volcánica del Japón y vemos la singular sabiduría de un país para sobrevivir, como pagar sumas astronómicas a aseguradoras y sucursales médicas convencionales para poder vivir sanamente sin que lo saquen del sistema por una propuesta insana donde la vida se le acaba. ¿O qué idearía el gran Platón, que soñó con tener una sociedad exitosa? Hoy, con dolor, nostalgia de los pensadores del mundo, sentimos pena y a veces lloramos sin lágrimas con los sofismas de esa confusión del más allá que no lo logró, o del síndrome de dolencia pasiva del costumbrismo arraigados de oportunistas sociales en los medios disfrazados de engaño, mentira, que se hace como una aceptación generalizada del modus vivendi. Valoramos cuidadosamente el comportamiento social en la geografía universal y el impacto que nos genera es de estrés en la humanidad. Valoramos en decisiones y acciones desajustadas de esos políticos de turno malévolos
economistas, sabios, oportunistas de la ciencia, en la medicina y aquellos proveedores de los últimos recursos de punta para poder sobrevivir la comunidad en general. ¿Cómo nos sumergen en su retórica? ¿Qué habilidad tienen todos los medios para apoyarlos? ¿Y cómo nos llevan por un camino equivocado? Y lo vemos en todas las parafrases y las cifras, y no mostramos ningún orden cuántico ni económico para no sumergirnos en pesar, nostalgia y tristeza. Y nuestro ideal humano, nos preguntamos, ¿y nuestro libre albedrío? ¿Y dónde están nuestras sabias decisiones autónomas como seres racionales, pensantes e inteligentes? Y la respuesta es que no existe. ¿Puede realizar lo que quiere uno? ¿Desea realizar el día a día sin ninguna imposición que sea regulada o autorregulada o autoimpuesta por esos medios exógenos de vida personal o comunal, inducidos? Hasta nuestros propios alimentos son conductistas, aunque el refrán popular diga, nos toca o no tenemos más alternativa, dice el común denominador de la gente, que pasa por más del 48%. El sistema legal implícito en el orbe indica, tenía la intención de realizarlo o a sabiendas podía realizar otra acción, y lo infieren los juristas, los sabios de la regulación. El sistema legal implícito en el orbe indica, tenía la intención de realizarlo o a sabiendas podría realizar otra acción, o lo infieren como una causa final de un juicio. Esa es nuestra pobre personalidad, porque como actor de su propia vida no existe y es prejuzgado. Se debe acomodar como ese pastor monje en su trabajo, ese sabio experto en la economía, en la ciencia de la cifración de débitos y activos, ese experto en la salud para dar oportunidad de una naturaleza sana, ese sabio allá en la escuela, colegio, universidad, en la escolaridad, de poder dar un mensaje puro de parafrases lógicas, o el ideólogo de libre pensamiento, en ese credo o sumisión personal al decir o al no hacer. Como nos decían los franceses en el ayer, dejar hacer y dejar pasar para poder sobrevivir dignamente y pasar nuestros días con valor, o pasar nuestros días con tristeza, o pasar nuestros días sumergidos en esa inflama de aquellos que siempre quieren conspirar contra las personas de bien. El valor humano íntegro se da por su tenacidad, por su perseverancia, por su disciplina, por su humildad de avanzar e imponerse en un medio para cosechar sus propios logros, sus propias metas y sus propios resultados. Lo que no lleva en ese orden personal se aprecia como un desperdicio. Los que no llevan en ese orden personal continuado se puede apreciar como un desperdicio a su vida, o le falló a sí mismo, o la educación no fue la adecuada, o la enseñanza y la construcción y la edificación de la sociedad no fue la correcta. Y vemos una sociedad descompuesta, y las cifras están ahí, en todas las comunidades, de sosiego, de inseguridad, de malestar, de conflictos, de abandono y de descuido, por esa frígida acción e indolente de aquellos que tienen la responsabilidad de conducirnos por un buen decir y un buen hacer. En lo psicosocial, por un cerebro educado y reeducado, se aprecia otros comportamientos, otras acciones, otras decisiones y por supuesto otros resultados, por un determinismo ordenado, por un logro personal, por su autoestima, por su inferencia de su vida, de superar el dolor, la tristeza y de tratar de ser otro en medio de una sociedad de oportunistas. No hay nada que avance sin causas y consecuencias, sin inferir excelentes resultados o grandes fracasos. Tan solo en ese mundo confuso de la cuántica universal no se nos da nada. Desafortunadamente, no es pesimismo, no se nos da nada. Y se ven las cifras y se ven los resultados
y se ve los conflictos generalizados en todas partes y tan solo unos oportunistas en la paráfrasis política tratan de acomodar lo mejor para él y para ellos en su grupo individualizado. Por ese medio determinado de los oportunistas, por esos conspiradores del mal por el mismo mal, que ellos prefieren y dan el comportamiento que se cree ser cauto, pero es disfrazado de buenos monjes en un rol de maldad y daño continuado, como llevar esas máscaras postizas de fetichistas. Tan solo queda un medio noble, altruista, del ser humano y es el medio moral, el medio ético, el idealismo puro para hacer frente a los conspiradores del mal generalizado. Ese modus vivendi da ventaja comparativa para los idealistas, para los buenos, para los nobles, los aconductados por un bien común generalizado de sorprender a los incautos. Es un don heroico, a veces como Quijotes solitarios, pero es un don apropiado de seguir. Como un fuego lento de incautos e innobles, se logra sobrepasar esa marea de dificultades. El camino prudente y sabio es la buena educación, es un buen trabajo, es un buen hacer, con códigos conductistas comprobados por esos resultados en la sociedad, en esas comunidades que son diferentes a las otras, en el diario vivir, por ese ensayo y error que se ven sometidos y ajustados a la realidad del modus vivendi. La intención noble y buena premia a ese ser humano por su lealtad a una sociedad pulcra y diferente en su forma de ver, de pensar y de sentir, en un común generalizado como rector de un proceder puro. Una gran luz al final del túnel, una gran luz al final de un camino, una sociedad diferente en medio de otra sociedad para compensar eternamente a ese probo y ecuánime ser humano por ser ejemplo de generaciones futuras, y la nobleza lo premiará por esa educación de otros ideales, por ese quehacer de otros pensadores. Tú eres el arquitecto de la propia vida, nos lo enseñaba el gran Aristóteles. De su autocontrol personal, ayudado por su medio del vivir, del actuar y de pensar, participe en la convivencia sana y no maligna. Apártese. Vives con una gran dignidad. Perdone o comprenda y mantenga esa fortaleza humana personal. Ser perseverantes, ser seguros, ser optimistas, ser humildes, pero ser perseverantes es el ideal, de no dejarse influenciar, de pensar y repensar cada una de sus acciones en la toma de esas mismas decisiones. Los grandes cambios sociales, lo repetimos, es un gran orden idealista que debemos asumir, de ese sistema del mismo orden y de la misma legalidad para el bien de la sociedad. No importa que sea invisible, pero hay que ser protagonista en la sociedad proactiva, creyente y fortalecida en pro de la paz y de la tranquilidad continuada para el bien común del mañana mejor. Hasta pronto.